aunque usted no lo vea, aunque solamente escuche por ahí rumores o escuche algunas leyendas urbanas respecto a estas construcciones secretas, subterráneas, hay muchas cosas que vamos a ir desentrañando, de las que vamos a ir hablando en este programa, en el lapso de este programa. Y bueno, pues esta tarde nos acompaña Damián Mata en los controles, está Víctor. Buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes, bienvenidos a tu programa. Estamos llegando aquí corriendo, empezando un poco tarde, pero bueno, el tema va a estar muy bueno. Esperamos que participes con nosotros por medio del chat o por medio de tus comentarios en Facebook, o ahorita te damos los teléfonos aquí en cabina. Cristian López. Buenas tardes a todos, bienvenidos al programa Enigmas y Paradigmas. Hoy nos llama a la mesa un tema bastante interesante, un tema del que hay muchísimo que hablar. También me disculpo por la hora, porque comenzamos un poco tarde, pero eso es prueba de que nuestro programa lo hacemos en vivo, no son grabados. Somos aquí semiprofesionales de la radio, unos son unos profesionales aquí, nada, Tomás es semiprofesional, nosotros ya tenemos callo en lo demás. Pues disculpen, ya saben cómo es esta ciudad. Nosotros venimos de muy cerca de la zona centro y pues hay que atravesar dos de los territorios más tremendos para el tráfico, que son la Ciudad de México y el municipio de Ecatepec, para llegar acá, pero comenzamos con el programa. Y bueno, pues aquí esperamos que te manifiestes a través de las vías de comunicación de Facebook, a través de nuestra página que es Alabanet, www.alabanet4y5.com, o en Facebook Live, que tenemos en Alabanet espacio 4 y 5 espacio radio, o al teléfono, el teléfono en cabina, que en un momento lo damos. Y bueno, yo soy el profesor Tomás López y vamos a comenzar. Para empezar, bueno, pues empezamos obviamente por el principio y vamos a empezar por algunas de las construcciones que quizás has oído como referencia de nuestra Ciudad de México, de esta enorme urbe que tiene ya varios siglos dándonos servicio, albergando la vida en todos los órdenes de los mexicanos. Es un territorio central y vamos a ir hablando no de todas las construcciones subterráneas, porque obviamente no las conocemos todas, no tenemos referencias de muchas que están por ahí por descubrirse. No pensemos que todo está descubierto, a pesar de que ya hay un sinnúmero de herramientas de telecomunicaciones con las que se pueden ver, con las que se pueden atisbar, con las que se pueden tener más certeza de dónde hay construcciones de este tipo. Pero te vas a sorprender esta tarde. Ojalá puedas participar si tú conoces alguna más por ahí. Te vas a sorprender de todas las cosas que vamos a mencionar aquí. Y bueno, pues para comenzar te podemos decir que en el centro histórico de la Ciudad de México, de más o menos del rumbo del que venimos nosotros, está el Museo de Medicina, que anteriormente fue el palacio, el antiguo Palacio de la Inquisición, ahí por Santo Domingo, donde está la antigua escuela esta de medicina, que incluso hace poco tiempo la habilitaron como Museo de la Inquisición, precisamente por sus antecedentes. Ahí hay un túnel que va a la iglesia de Santo Domingo y otro que va del castillo de Chapultepec a la Cámara de Diputados de San Lázaro. ¿Sabías eso? Son estos túneles, estas construcciones que comunican. Generalmente eran de instituciones religiosas, o en algunos casos de gentes que tenían algunos intereses extrasociales, por decirlo menos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Son poderes fácticos, son gentes que necesitaban este tipo de espacios. Vaya usted a saber, imagínese
amigo que nos escucha, imagínese para qué querrían estas gentes este tipo de subterráneos, ¿no? Hay otro que nos han mencionado que va de la Catedral Metropolitana al Templo Mayor. Ese yo tuve la oportunidad de ir un día visitar las catacumbas que están debajo de la catedral. Cuando comenzaron por allá por 1983, 84, comenzaron a arreglar el hundimiento de catedral, porque ya era bastante severo el hundimiento de la catedral. Un grupo de arquitectos, de gentes que estaban ahí, de gentes que contrataron un cuerpo de élite de arquitectos que contrataron para que pudieran detener esta mole de piedra que pesa alrededor de 170,000 toneladas la catedral. Entonces imagínense las necesidades. Necesitaba ser gente que que fueran muy duchos en cuanto al manejo de la arquitectura, de la ingeniería, para poder detener este hundimiento. Y entonces ellos, uno de los que trabajaban ahí era amigo de nosotros y nos invitó y pudimos ver por debajo de la catedral los restos de templos prehispánicos. Hay restos de templos prehispánicos y hay algunos túneles cerrados con ergástulas de hierro, con rejas ahí de hierro, a los que no pudimos pasar. No pudimos pasar algunas partes, visitar algunas partes subterráneas de la catedral, y después nos subieron a la parte de arriba de la catedral, pero en este caso estamos hablando de las construcciones subterráneas. Y bueno, pues vimos efectivamente que había túneles que eran bastante largos, seguramente en diferentes direcciones. Yo recuerdo 3 diferentes direcciones hacia donde está el eje central era una, Guatemala, la otra hacia Guatemala y la otra como rumbo hacia la plancha del Zócalo, para aquel lado. Ahí estaban las rejas. No pudimos evidentemente pasar hacia allá. Por donde está la estatua de Juan Pablo II es por donde está la entrada a estas catacumbas. Ahí está la estatua de Juan Pablo II, que hicieron cuando vino él a México por esos años, más adelante. Le hicieron después, hasta que lo santificaron. TV Azteca lanzó una campaña de dale la llave de tu corazón a Juan Pablo II, que la gente donara llaves para hacer su estatua con la Virgen de Guadalupe en el estómago, ¿no? Como sí, si fuese Juan Diego. Es San Juan Pablo, porque ya lo canonizaron, ¿no? Entonces, por ahí donde está esa estatua... Uno de los políticos más siniestros y hábiles del siglo XX, por cierto, y que acabó de la con historia, el socialismo. Que derrumbó, abonó a la destrucción del socialismo, del comunismo, de la Unión Soviética. Vino aquí a México a hacer tremendos daños. También no se crean ese cuento de que adoraba a México y que decía que se le apareció la Virgen, porque supuestamente cuando lo entrevistaban y le preguntaban por qué venía tanto a México, él contaba una historia de que cuando era pequeño se estaba ahogando en un río en Polonia, y la imagen de una mujer morena lo salvó, y cuando llegó a México por primera vez se dio cuenta que había sido la Virgen de Guadalupe. Esa era la historia que se inventó, que realmente venía a México porque era el momento más álgido de esta pérdida de fe de católicos, de feligreses que está teniendo la Iglesia Católica en nuestro país. Lograron frenarla un poco, ¿no? Lograron, aunque no lograron detenerla, lograron que fuera un poco más lenta ese retroceso del catolicismo, pero no lograron frenarlo, ¿no? Pasamos de ser un país con 98% de católicos a ser un país con menos de 80% de católicos. No, y además a regañar a Monseñor Schulenburg y a estos que mencionamos la vez pasada por lo que dijeron. Y a cubrir pederastas. Hay que acordarnos que él fue el principal encubridor porque adoraba con vehemencia al padre Maciel, lo adoraba como si fuese casi su hermano. Y bueno, esos también son otro tipo de construcciones subterráneas en la iglesia, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos también estos túneles fueron construidos durante la conquista española, algunos incluso
eran anteriores, en el tiempo del Imperio Azteca. Había pasadizos secretos. En esos pasadizos secretos que les digo que estaban cerrados con unas rejas, se utilizaban estas instalaciones en muchos casos para realizar torturas a herejes o para esconder tesoros, ¿no? Torturas organizadas por la Santa Inquisición y todas estas cosas, o para esconder algunos tesoros o algunos bienes que la Iglesia no quería poner a la vista de la gente. Que también se ocuparon algunas de estas construcciones previas de la época prehispánica. Hay que recordar, como mencionaba Tomás, que esta ciudad es capital, el territorio, por lo menos la parte central de la ciudad es capital desde más o menos 1313, algo así, que la fundaron los mexicas al llegar aquí, aunque si incluimos zonas que ya son parte de la ciudad, como Azcapotzalco, como Polanco, Texcoco y partes que antes eran los alrededores de Tenochtitlán, pues esta ciudad ha estado habitada desde hace más de 700 años, unos 800 o 900 años. Y bueno, el colectivo Límit en 2014 fue quien realizó la investigación sobre estos túneles que de los que estamos hablando, que están ahí en la catedral y todo esto, ¿no? También, bueno, pues hay algunos que fueron investigados y que están en la parte donde está Bellas Artes, donde está otra construcción que también se está hundiendo por el tipo de suelo en el que vivimos nosotros. Ahí también esta construcción se está hundiendo. Y son una serie de túneles interconectados para todas este tipo de actividades, que eran actividades, digamos, encubiertas o actividades negras, donde, les digo, torturaban o privaban de la vida, incluso de la libertad, a mucha gente durante el periodo oscuro de la Inquisición, y después pues pudo haberle servido incluso para hacer acuerdos, ahora sí que en lo oscurito, a las gentes de la iglesia, del gobierno y todo esto, ¿no? Esta famosa leyenda de la mulata de Córdoba, de la que todos hemos escuchado hablar probablemente en este país, ocurre precisamente en una celda subterránea en este edificio que mencionabas al principio, que primero fue la aduana, que luego fue el edificio de la Inquisición y que ahora es el Museo de Medicina de la UNAM. Ajá, sí, ahí está. Precisamente ahí en una celda subterránea. Sí, ahí son las... Y bueno, ni qué decir también cuando... ustedes recordarán el temblor del 85, cuando se cayó la procuraduría que estaba ahí en la calle de López. Encontraron unos sótanos, unas construcciones subterráneas, donde encontraron cadáveres, bueno, encontraron huesos ya, osamentas, de gente a las que seguramente se les pasó la mano a los policías, los mataron y ahí los guardaron, ahí los tuvieron, ahí los dejaron, ¿no? Ahí se convirtieron en hueso. Entonces, el centro histórico está plagado de estas cosas, de subterráneos, de cavidades de los tiempos precolombinos y de otros tiempos coloniales. Y de los tiempos coloniales. Antes, todavía probablemente a los que tengan quizá más de 50 o 60 años, todavía les tocó una Ciudad de México en la que una enorme cantidad de las construcciones tenían sótanos, de las casas antiguas, de las casas que están por Santa María la Ribera, por la Colonia Roma, San Rafael, el centro histórico, digamos, por estas primeras colonias de la ciudad. Sin embargo, bueno, pues ya poco a poco, además de por la falta de espacio y lo poco práctico que resultan los sótanos para meter a tanta gente, necesitan, como necesitamos construir para arriba, ya los sótanos resultan poco útiles y poco prácticos, demasiado caros, digamos, hacerlos. Se terminó renunciando a construir con sótanos después de tantas inundaciones que ha vivido esta ciudad. Y luego, fíjense, en la construcción del metro, la línea 1, en la línea 1, simplemente en la sola línea 1, que se acuerdan ustedes que iba, bueno, a lo mejor no se acuerdan ustedes, pero la línea 1 iba de Observatorio a Zaragoza.
Ese era, no, ya después le agregaron hacia Hacia Pantitlán Pantitlán. no, iba de Tacubaya, no llegaba a Observatorio todavía, Tacubaya, Pantitlán. de Tacubaya a Ignacio Zaragoza. De Tacubaya a Zaragoza, esas eran las dos terminales. En ese solo tramo encontraron algo más de 1500 piezas prehispánicas. Encontraron monedas, encontraron vasijas, encontraron cráneos, encontraron entierros, encontraron un montón de cosas ahí. 1500 piezas reportadas, porque seguramente varios por ahí se clavaron de repente algo en los ingenieros en el traje y los compañeros obreros en el uniforme, ¿no? Sí, pues imagínense que hayan encontrado monedas de oro o algo de plata. O alguna cosa de ese tipo. Incluso cuentan los que en ese tiempo, por esas fechas, descubrieron a la Coyolxauhqui. ¿Se acuerdan ustedes cuando lo del Templo Mayor? Bueno, esto ya fue posterior, ya fue cuando se estuvo haciendo el trabajo de catedral. Trabajos de luz. Los trabajos de catedral y todo también. esto. Enviaron a unos trabajadores de la luz a que por esa parte hicieran un pozo ahí que necesitaban, y entonces empezaron a excavar y dicen que se toparon con esta pieza, con la Coyolxauhqui, y entonces empezaron a quitarle el polvo y le hablaron al ingeniero en turno, al supervisor de servicio, y este señor les dijo, sáquenla, desempólvenla y me la mandan a mi casa. Textualmente fueron las palabras del señor. Nada más que no se dieron cuenta cuando le empezaron a tapar del tamaño que era. Ya cuando terminaron de destaparla, pues se tenía un diámetro de 3,5 metros, ¿no? Entonces era un círculo enorme de piedra. Y le dijeron, no, pues venga usted por ella, le dijeron los cuates estos, y bueno, pues ya notificaron el descubrimiento. Y entonces ya comenzaron a desempolvarla bien, la sacaron con cuidado y ya la llevaron al museo que se habla del de Templo que Mayor. Muchas inmobiliarias, muchas constructoras, más que inmobiliarias, o desarrolladores inmobiliarios, sí no reportan cuando encuentran este tipo de construcciones o piezas arqueológicas o algo por el estilo en la ciudad, en esta ciudad que está plagada de ellos, porque no solo eran los mexicas, hay que acordarnos, por ejemplo, de la Triple Alianza, que es con la que inicia a hacer imperio, digamos, los mexicas, que hacen con otros dos pueblos de alrededores de la zona. Lo que hoy es la Ciudad de México era un montón de distintas civilizaciones antiguas, prehispánicas, ¿no? Distintos grupos que tenían a sus propios gobernantes, propia estructura administrativa y todo. Entonces hay cientos de zonas arqueológicas que no se reportaron, que fueron tapadas o destruidas o robadas las piezas arqueológicas, porque, digamos, hablándolo en términos económicos para ellos, es una gran bronca encontrarte algo así, porque tienes que avisar al Lina, tienes que te paran la obra durante meses para excavar, probablemente te la expropien, y entonces es tan solo ahí una en la gran Guerrero, bronca, ¿no? Que donde estaba el Sardinero, Lerdo y Flores Magón, Ajá. encontraron un templo mayor igual, pero las construcciones ya siguen. Sí, siguen construyendo todo por encima, porque No las detuvieron, no las detienen. Y bueno, en 1913, un cronista del periódico El Imparcial, que era uno de los periódicos más importantes de México, publicó el relato titulado Caminando debajo de México, en el que aseguraban ellos haber recorrido los túneles del centro de la ciudad, largos pasadizos, tesoros y momias que estaban escondidos debajo de nuestros capitalinos pies, contaba el periódico del que debe Imparcial. ser extraordinario, ¿no? Hacer un recorrido de ese estilo. Probablemente yo muera infartado a medio camino por la claustrofobia, pero al principio iría encantado de estar haciendo un recorrido de tal naturaleza. Aunque hay otros que lo niegan, por ejemplo, Guillermo Tovar y de Teresa, él decía que no es cierto que existían, rechazaba la existencia de estos caminos y decía que los únicos túneles que había en la ciudad eran el metro y el drenaje, ¿no? Pero bueno, pues este cuate estaba obviamente coludido con el que hablando con del el centro gobierno, histórico, ¿no? Y del que mencionabas, el metro hace rato, hay algo, un dato que muchos
dicen que es leyenda urbana, muchos otros que no. Yo tengo mis dudas, creo que existe la posibilidad de que sea real, de que en la línea 2 del metro, esta línea azul que conecta 4 caminos con el centro histórico, bueno, hacia el sur de la ciudad se sigue, digamos, hacia pero Tasqueña, que pasa sí. por el centro histórico, existe una línea de metro extra pasando 4 caminos, una estación, perdón, que comunica directamente al campo militar que está por allá por 4 caminos, al número 1 me parece que es, para que en caso de alguna contingencia logren llegar los militares, en lo que abordan el tren y todas estas cosas, se despeja la línea y logren llegar con extrema rapidez hacia el centro histórico, donde cuando lo construyeron despachaba el presidente de la República. Ahora lo hace mucho desde Los Pinos y todo, pero donde se supone que era la sede del poder, no son Los Pinos, sino el Palacio Nacional. Sí, ahí eso es lo que mencionan. Por eso hace poco que hubo algún movimiento, alguna manifestación grande, los policías llegaron en metro de volada, ¿no? Dicen que de ahí, que esa estación es exclusiva para donde están concentrados estos cuates. Y bueno, en 2006, algunos investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia descubrieron un túnel que estaba a un costado de donde está el Templo Mayor, en el predio siguiente, donde está Templo Mayor. Pero, y ¿hacia qué dirección predio siguiente? ¿Hacia dónde hacia está? Viendo de frente del lado derecho, ahí descubrieron un túnel donde se encontró el monolito de Tlaltecutli y 16 ofrendas más. Ahí había un túnel hacia el predio de al lado, viéndolo de frente hacia el lado derecho, donde se encontraron estas ofrendas. También se tiene noticia del túnel debajo de Teotihuacán. Lo han explorado los investigadores de la UNAM, de antropología y del INA, y han estado utilizando un robotcito, unos robotcitos, el Tlaloc 2 principalmente, que es un robot creado por gente del glorioso Instituto Politécnico Nacional, y encontraron ya debajo de la pirámide mayor de Teotihuacán, encontraron un túnel donde han encontrado cientos y cientos de ofrendas y de tumbas. Es un túnel bastante peligroso para los investigadores, por eso lo investigan con un robot, porque teorizan ellos que este túnel tiene algún tipo de representación de la cosmovisión y del inframundo, perdón, dentro de la cosmovisión de los teotihuacanos, de los cuales también tenemos muy poca información. Y dentro de estas instalaciones, por llamarlo de alguna manera, del túnel, corría un río de mercurio, de este metal líquido que es extremadamente tóxico para el ser humano. Por eso lo están explorando con este tipo de robots, en lo que logran desarrollar alguna estrategia de exploración, quizás hacerlo ya a cielo abierto, con algún sistema de ventilación, y ellos con algunos trajes especializados para poder ya hacer una excavación física con las manos. Fíjense, es un camino de 18 metros de profundidad y más de 100 metros de longitud. En las paredes y el techo están salpicados de minerales con los que probablemente los teotihuacanos recreaban el inframundo. Y dentro se resguardan más de 50,000 piezas prehispánicas en este túnel. Intentar darles una dimensión. 18 metros son más o menos, si ustedes viven en departamentos viejos de esos que eran muy altos, son más o menos 6 pisos de esos. Si ustedes viven en departamentos más o menos nuevos, que ya miden unos 2 metros 10 de alto, son unos 8 o 9 pisos de altura. Imagínense esa profundidad para que lo logren dimensionar. Y con herramientas de otro tipo a las que tenemos ahora. Ahora tenemos tuneladoras que lo hacen maravillosamente fácil, pero en ese entonces... No, y además estos teotihuacanos son verdaderamente un misterio. No se sabe,
no dejaron nada escrito, no se ha encontrado nada escrito de los teotihuacanos. Aquí los de los aztecas había códices y todo esto, pero no hay nada escrito, solamente hay imágenes, hay ofrendas, hay estatuillas, pero no se ha encontrado nada escrito. ¿Qué idioma hablaban? No sabemos si hablaban algún idioma, no sabemos si usaban la telepatía, por ejemplo. Tenemos teorías de más o menos de qué región del país vienen, bueno, de lo que ahora es el país venían, pero no estamos ciertos de ello. Son tan misteriosos esa cultura que incluso cuando llegaron la gran cultura que da como que nos agarramos como identidad nacional ahora los aztecas, llegaron a esta zona del país, pues no, bueno, los mexicas, ya Teotihuacán estaba abandonado. Sí, era incluso crearon parte de su mitología alrededor de Teotihuacán, siendo que era la ciudad de los y dioses, más aparte, ¿no? cuando te subes a la pirámide, por ejemplo, a la del Sol, parece un aeropuerto, ¿no? Así como se ve como si fuera un aeropuerto. Por el tipo, la calzada, cómo está la calzada de los muertos, todas esas estructuras. Además, la pirámide mayor de Teotihuacán es la pirámide más grande de todo el mundo. No hay una pirámide más grande que esa. La de Cholula es mucho más grande. Ahí con lo de las pirámides hay dos cosas extrañas. Pues está la más alta, que es una pirámide en Giza, una de las pirámides de Giza en Egipto, y la pirámide más voluminosa, que aunque es menos alta, es más voluminosa, que es la gran pirámide de Cholula. Esta, la que le construyeron encima la pequeña iglesita maravillosa que hay ahora, esa es la pirámide más grande del mundo en cuanto a volumen. Aunque también hablando de eso, vamos a hablar un poco sobre Nubia, el reino nubio, que también tuvo una ciudad subterránea, que está en la región que ahora es el Sudán, abajo de Egipto, para la que se localicen un poquito en el mapa. Egipto es un poco más conocido, y Sudán es el país que tiene mayor cantidad de pirámides en el mundo, por ejemplo. No es ni México ni Egipto, que son los dos países conocidísimos por las pirámides. Bueno, pues son Egipto, eso es Sudán, no Egipto ni México. Pero bueno, eso era como que yo divagando un poco. Regresemos al tema. Sí, y Teotihuacán, para mucha gente, para muchos investigadores de los conceptos paranormales y todo esto, creen que Teotihuacán son, digamos, sobrevivientes de la Atlántida, de la Lemuria antigua o de la Atlántida, porque les digo, es una cultura sumamente misteriosa, en la que cuando llegaron los aztecas y todo esto, como decía Cristian, ya no encontraron ningún rastro de gente. Hagan de cuenta que hubieran abandonado la ciudad de una manera súbita y hubieran dejado todo intacto. Algo parecido a lo que sucedió con los mayas. Incluso mucha gente piensa que los teotihuacanos eran los padres de los mayas, de las culturas mayas, por lo avanzado de sus construcciones, de su civilización, y por este velo de misterio en el que están inmersos, ¿no? Pues se teorizan desastres ecológicos para intentar explicar estas que nosotros creemos son desapariciones repentinas. Muy probablemente fueron bastante graduales y dilatadas a lo largo del tiempo, pero bueno, no tenemos la información. Más o menos pasaría un poco lo que pasó con Chernobyl después del accidente nuclear, ¿no? Que hay incluso películas de misterio y todo, pero sobre todo hay documentales en que llegaban porque ahora ya está escondida bajo un gigantesco domo, que llegaban a investigarla y había hasta incluso platos con cucharas dentro sobre las mesas, ¿no? Algo similar. Y bueno, ese es aquí en México, ¿no? Hay en Groom Lake, o la famosísima y trillada Área 51, hay algunos relatos de construcciones subterráneas secretas. El caso de Thomas Edwin Castello y lo que han dado en llamar los papeles dulces. Thomas Edwin Costello y los papeles dulces.
Bueno, pues aquí estamos hablando de fotos en blanco y negro y un video que había robado un oficial de alta seguridad en una base subterránea de Dulce, así se le conocía, uno de los más grandes emplazamientos de los Estados Unidos, y que supuestamente Estados Unidos ha cedido a los alienígenas en la Tierra. Hagan de cuenta como este espacio del que le llaman ahora, salió una película, Sector 9 o algo así se llama, donde confinan a los alienígenas a cierto lugar, pero esto es sobre la Tierra. Como en Los Hombres de Negro, ¿no? Más o menos, que tienen su base secreta en la cual los humanos, como digamos, de inmigración humana, que administra la entrada y salida y movimiento de los extraterrestres en la Tierra, ¿no? Algo así, digamos. Sí, una cuestión así. Por hablar de algo mucho más conocido, porque Sector 9 sí es una película más o menos conocida, pero no tanto. Y bueno, es un poco la crítica hacia el racismo y hacia la inmigración y esas cosas, hacia las políticas de inmigración. Y bueno, este oficial que se robó los papeles, las fotografías, el video y estas cosas, afirma que trabajó en ese lugar hasta 1979, fecha en que decidió retirarse. Tomás Edwin Costello decidió retirarse debido a la naturaleza de los acontecimientos que ocurrían en el interior de la base, que escapaba a toda ética y a toda humanidad, dice. Y bueno, pues todo esto le provocó un quiebre emocional a este cuate, y él empezó a cantar las rancheras, ¿no? Empezó a despotricar, empezó a hablar sobre lo que había en esa base. Él había sido miembro del sistema de seguridad de la instalación y tenía acceso a muchos lugares. Costello tuvo la oportunidad de presenciar personalmente muchas de las operaciones que se efectuaban, experimentos científicos, tecnológicos, genéticos, mentales, donde agarraban como conejillos de indias a los humanos entre los alienígenas y la gente que estaba ahí, cosa que no es tan difícil de creer, porque bueno, pues si nosotros recordamos los campos de concentración hitlerianos, si recordamos este caso descubierto no hace poco tiempo del Escuadrón 731 japonés, donde realizaban también una serie de experimentos con los seres humanos, inyectándoles virus, poniéndoles tifoidea, tuberculosis, peste bubónica, amputándoles miembros, haciendo este tipo de experimentos con seres humanos, no con animales, estos con seres humanos. Y bueno, en este caso, Edwin Costello menciona que se hacían con animales, con seres humanos. Los experimentos del hijito del negro Durazo inyectándoles Coca-Cola a los policías. Bueno, son más rudimentarios, pero está más a nuestro. Ese era un hijo de. A ver qué les pasa, pero bueno, ya más aterrizados a la realidad mexicana también, ¿verdad? Decide ya desertar este cuate, Costello, al ver todos estos horrores que veía, y entonces se lleva evidencia, provisto de una pequeña cámara fotográfica, toma 30 fotos dentro del complejo en sus distintos niveles. Él habla de 7 niveles en total, Costello. Entonces recolectó documentos de alta seguridad, hizo un video del centro de control en el que mostraba vistas de las cámaras, según los pasillos, laboratorios, los alienígenas y personal del gobierno y los Estados Unidos. Apagó las alarmas y los sistemas de seguridad en una de las cercas en una de las cerca de 100 salidas, apagó los sistemas de seguridad de cerca de 100 la salidas. de una de las cercas de la cerca de 100 salidas, de la cerca de una de las cerca de 100 salidas, ¿sí? O sea, de una cerca físicamente, sí. de las cerca de 100 salidas que había, o más o menos 100 salidas. Es que el doble cerca estaba confundiendo. Confunde un poco, pero bueno, fue así. Entonces él dice que toma todos estos, recolecta todas estas informaciones y se escapa.
cuando se disponía a huir junto con su familia, al llegar a su domicilio, encontró en la puerta de su casa a una camioneta. Había una camioneta con varios agentes federales que lo esperaban. Los agentes querían recuperar lo que Thomas había robado de las instalaciones, lo que había recopilado. Él estuvo por 7 años trabajando en fotografía de alta seguridad para la Fuerza Aérea en 1971. Comenzó a hacerlo en Santa Mónica, California, en 1977 y fue transferido a las instalaciones a las del Área 51. Thomas dice que había cerca de 18,000 alienígenas de esos grises. Los grises son, para los que nos están escuchando, son de esos chaparritos de ojos negros, así de cabezones, de ojos gigantes que caminan así como patitos en algunos casos. Y también vio reptiles humanoides, los famosos reptilianos estos. Entonces, en estas instalaciones multinivel de seguridad aumentada, cada vez que uno desciende, decía él que cada vez que se desciende a un nivel más bajo o a un nivel más estratégico, la seguridad es mayor y las cosas que se veían ahí eran mucho peores, ¿no? Y no lo llevaba Virgilio viéndolo por casualidad. Él dice que en el nivel 1 estaba un garage de mantenimiento para vehículos, en el nivel 2 estaban contenidos garage para los trenes. Hagan de cuenta como un rascacielos, pero hacia abajo. Como la corporación Umbrella en Resident Evil, ¿no? Ajá, como si fuera un rascacielos, pero hacia abajo, no hacia arriba, ¿no? Con varios niveles. Dice que en el número 4, en el nivel 4, había estudios poco convencionales sobre el aura humana, telepatía, hipnosis y los sueños. En el nivel 5 se encontraba alojamiento para los extraterrestres. En el nivel 6 se encontraban los laboratorios genéticos. Y en el nivel 7 era el más escalofriante. Y fíjense, lo ponen también como simbólicamente, nivel 7, el 7 es un número muy simbólico, Pues cargado si de casualidad no lo iba de guiando mucha Virgilio simbología. Dice, Thomas encontró hombres enjaulados en ese nivel y fue este hecho el que lo estremeció y bueno, pues lo llevó a tomar la decisión de escaparse llevando estas pruebas que después los agentes federales le quitaron, ¿no? Parece como de un programa de los X-Files, este relato. Que bien podría ser un relato de ficción, si yo puedo decir que fui y vi esto y aquello y no sé qué tanto y argumentarlo bastante bien, crear una mentira bastante verosímil como es la literatura de ficción y decir que llegaron los cuerpos de seguridad del Estado a quitármelos, ¿no? Sí, bueno, pues eso es lo que cuenta. Eso es lo que él cuenta. Ahora, también hay otro caso de Tilton, un personaje, John Tilton, cuenta que él estaba trabajando y tuvo una abducción generada por hombres grises, por estos que les digo, los de ojos gigantes. Que según, por ejemplo, el padre Freisero son los más siniestros, ¿no? Son como los entes más malignos, digamos, los más malignos de entre las razas extraterrestres, que no sé cuántas dice él, pero en alguna vez escuché, no recuerdo, que habitan la Tierra, creo que 18 o alguna cosa. Sí, dice Salvador Freisero que son varias razas, ¿no? Que los más mencionados, digamos, o los más nombrados, son estos grises y los reptilianos, pero dice que hay otros que son güeros, altos, como tipo vikingos, pero son gigantescos, dice que son hombres muy altos, de ojos azules, rubios, etcétera. Estilo nórdico, sí. Entonces, él dice que están aquí, que ya desde hace mucho tiempo y que hacen de las suyas todo el tiempo, ¿no? Estas cosas nosotros solamente las estamos mencionando
porque bueno, pues son estos relatos que estamos leyendo, que estamos viendo, que estamos discutiendo, son de gentes que entraron a bases subterráneas donde se supone que hay alguna serie de aleación entre humanos y alienígenas para propósitos no claros, para propósitos medio oscuros, medio siniestros, para una especie de conspiración, para seguir conservando el poder y todo este tipo de cosas con los seres humanos. Entonces, bueno, dice que este cuate, Tilton, dice que estaba durmiendo y de repente sufrió una abducción por estos grises, fue conducido, esto fue en 1987, fue conducido en una pequeña nave hasta la cima de un cerro, donde vio en medio de la oscuridad una luz que brotaba de la entrada a un túnel en el cerro. No menciona qué lugar era hacia donde lo llevaron y en cuyo interior vio guardias armados. En el interior del túnel observó con especial interés la gran cantidad de cámaras de televisión y pequeños vehículos que conducían a personas, trabajadores uniformados al interior, y observó también oficinas a los costados, como todo un corporativo alienígena, ¿no? Subterráneo, evidentemente, comprendiendo que estaba en el nivel 1 de la construcción subterránea, muy cerca de donde fue sacado. Dice que un guía rubio y de piel y ojos claros, estos que les mencionaba yo, de este tipo de personas, de alienígenas, de estos güeros altos, rubios, de ojos claros, de piel rozagante y todo eso. Dice un guía rubio y de piel y ojos muy claros, lo recibió con los grises y lo ingresaron a través de un túnel hacia los lados de la gran construcción. A medida que avanzaban hacia pequeñas naves o discos como el que lo había llevado hasta ahí, estaban siendo tratados por grises pequeños que no prestaban atención a nada a su alrededor, solo a su trabajo de manutención. Entraron a un elevador sin puertas y bajaron al nivel 5 de la construcción. Sintió mucho miedo. Los guardianes armados de ese nivel eran más amistosos que los de arriba. Lo saludaron militarmente. Su guía, que no portaba insignias, solo su traje gris, fue llevado a través de una sala que olía a formaldehído. El formaldehído es ese donde meten para preservar los cuerpos. Con muchos grandes tanques que poseían brazos mecánicos anclados al piso y que se insertaban dentro de los tanques, produciendo un extraño y suave zumbido. Todo esto computarizado. Intentó asomarse a los tanques, pero su guía lo tomó del brazo, diciéndole que no lo hiciera. No, termina, sigues con eso. Y bueno, a este cuate le hicieron una serie de preguntas, le dicen, ¿viste alguna persona que diera muestras? Después lo soltaron. Dice, ¿viste alguna persona que diera muestras de estar cautiva al interior de la construcción durante las abducciones? Y él dice, sí, recuerdo haber visto a algunos individuos como en animación suspendida en el interior de grandes tubos transparentes. Me acerqué a algunos tubos y puse mis manos sobre ellos, esperando algún tipo de respuesta, pero aparentemente no tuve ninguna. Aún así, no podría decir si estaban muertos o vivos o en algún punto intermedio. Fíjense, no nomás en México encuentran en fosas ahí subterráneas un chorro de gente muerta, ¿no? Hay mucha gente que desaparece de la faz de la tierra, como decimos vulgarmente, y que no se vuelve a saber nada de esa gente. Nadie sabe a dónde fueron, qué hicieron, por qué, cómo desaparecieron. Y no creo que todo sea obra del pozolero o de los narcos mexicanos o de la mafia rusa o de todos estos criminales que abundan por ahí en todo el mundo, ¿no? Sí, el gobierno mexicano, cuyos alcances y concentración de poder e influencia, digamos, es tan limitada,
y de todas formas hace este tipo de barbaridades, de asesinatos, desapariciones y torturas y experimentos con sus propios ciudadanos, ¿qué no harán gobiernos como el de Estados Unidos o como en su tiempo el de la Unión Soviética, el de Japón, el alemán, para conservar su influencia en el mundo, ¿no? No es que yo crea realmente en que haya extraterrestres en la Tierra, me parece bastante improbable, aunque me parece que sí deben existir otro tipo de seres vivos e incluso civilizaciones bastante avanzadas en el universo. Me parece hasta estadísticamente absurdo decir que no existen, pero bueno, tiene sentido que si vinieran a la Tierra estuvieran experimentando y viviendo de cierta forma, sobre todo si son estos güeros y esta gente de la que se habla, pues probablemente no pueden andar por Europa, por Estados Unidos con bastante facilidad entre las personas, pero los grises o los reptilianos, otro tipo de seres con características distintas, me parece bastante lógico que lo hagan bajo tierra. Todos los gobiernos del mundo, todas las potencias del mundo, todas las civilizaciones, incluso antiguas, han descubierto, han seguido la lógica de que ir bajo tierra es la mejor manera de esconderte. Por eso estaba Capadocia, por ejemplo, en lo que ahora es Turquía, o estaba Nubia, como hablábamos, en lo que ahora es Sudán, porque enfrentados a muchas guerras en vecindarios bastante rudos, pues tú te metes bajo tierra y los demás pasan y ¿qué hubo? ¿Dónde está este? O no te pueden salir. Es muy fácil defender, digamos, un hoyo en la tierra, ¿no? Sí, que es más fácil. Es muy fácil defender una entrada hacia algo subterráneo, le puedes poner trampas y todas estas cosas y lo defiendes muy fácil. Y mucho más fácil en la antigüedad. Ahora tenemos pues, lo que mencionas al principio, radares de penetración terrestre y todas estas cosas, que si bien no pueden ver como tal qué está sucediendo, ya pueden distinguir formas a través del ultrasonido y esas cosas, y medio hacer un espacio virtual en una computadora de cómo están, qué formas hay, y pues según la experiencia de los analistas, deducir qué son qué se está investigando ahí, ¿no? Por ejemplo, los nazis tenían no tenían sus instalaciones de desarrollo nuclear en el territorio alemán, me parece que había una o dos. La mayoría estaban en Polonia. Incluso Polonia hoy en día tiene algunos problemas con material radioactivo que dejaron ahí los alemanes y estaban bajo tierras, ya sea aprovechando cuevas naturales o construcciones subterráneas hechas por el hombre ya. Sí, y recordemos, por ejemplo, a Julio Verne, que nos habla también de que bajo la tierra, a diferentes niveles, según él, se encuentran criaturas muy diversas, ¿no? Ahora, esto que estamos hablando tiene mucho sentido porque en realidad, si los alienígenas llegaran, si estuvieran aquí o si están aquí, seguramente no vendrían a platicar con nosotros, ¿no? Sino vendrían a experimentar con nosotros, no vendrían a hacerse nuestros amigos y a ver los partidos de fútbol juntos y todo ese tipo de cosas, sino que vendrían, bueno, pues a ver, a experimentar, a ver cuál es nuestra constitución biológica, cómo nos reproducimos, todo este tipo de cosas de las que hablan aquí, ¿no? Pues es lo que se plantea un poco hablando de que Dios fuera un extraterrestre de este tipo, pues que somos su campo de experimentación, ¿no? Que somos como su caja de Petri en la que está cultivando alguna cosa extraña y a ver cómo reacciona, y ahora si le pongo este agente biológico, ¿qué hace? Y todas estas cosas. Lo menciona, creo que es Andreas Faber-Caysen en este libro que no he leído, pero del cual se ha hablado mucho, que es La Granja Humana. ¿Es de Faber-Caysen o es de Freysedo? De Faber-Caysen. Del que habla mucho Freysedo. Yo no lo he leído, pero Freysedo parece ser uno de sus libros favoritos. Es el muñeco humano y La Granja Humana es de La Granja Humana es de Faber-Caysen y el muñeco humano es de Salvador Freysedo. Parece ser uno de sus libros favoritos, se habla mucho de eso. Ahora, Faber-Caysen murió en condiciones extrañas, muy joven y en condiciones muy raras. Murió Andreas Faber-Caysen, investigador, era un investigador catalán muy acucioso, muy agudo, ¿no? Por lo menos lo que nos enseña la historia humana es eso, es que una civilización con un grado tecnológico
sobre todo hablando de tecnología militar superior a otra, cuando se encuentran, cuando ocurre este choque, suele ser en detrimento de la sociedad que no tiene este adelanto tecnológico, repito, sobre todo militar, ¿no? Por eso las conquistas, aquí lo que sucedió entre sobre todo con los europeos que salieron hacia otros continentes, teniendo tecnología evidentemente tienen una tecnología más avanzada, porque si ellos llegaron aquí, nosotros no hemos podido llegar a otro planeta. Si ellos ya dieron con nosotros, evidentemente son superiores en tecnología. Que por cierto apenas se dio la noticia de un joven de la UNAM que va a tripular, bueno, va a ser uno de los tripulantes de la misión que está planeando para 2020, me parece, la NASA, para lanzar gente a Marte. Sí, es una compañía particular, privada, que se llama SpaceX. Bueno, es que hay que recordar también que la NASA hace una gran cantidad de subcontratación ya. Miren, bueno, vamos a terminar con esta parte de los alienígenas y vamos a entrar a otro tipo de construcciones que se han encontrado, como por ejemplo en el Gran Cañón. Bueno, pues este cuate entonces le preguntan qué tipos de reptilianos ha visto, si vio alguno, si se encontró con alguien de estos dentro, y dijo: no creo haber visto ningún reptiliano, lo que vi y está relacionado con mi vida han sido pequeños grises a quienes ustedes o los que conocen el tema llaman trabajadores. Estos son seres que creo no tienen alma o individualidad, no solo trabajadores para una raza establecida de aliens. A ellos se les entregan cientos de roles, cientos de trabajos, como si trabajaran para una gran compañía. Sin embargo, he visto algunos muy altos, pero sin ese look reptiliano. Pero sé de qué están hablando. Mi creencia en los grises opera en un instinto animal básico de depredación en sus agendas para incrementar su base de poder en la Tierra y explorar otras culturas. Eso continuarán haciendo como colectivo hasta que sean frenados por la fuerza, dice él. Creo que algunos de esos grises pueden ser convencidos por los humanos para hablar y desarrollar con ellos un grado emocional e individualidad. Si ellos pueden ser separados de esa mente colectiva en la que trabajan, ¿qué piensas tú de ello?, le dicen. Estoy de acuerdo contigo, gran parte ciertamente de los grises piensan y actúan en forma coordinada, como si estuvieran dominados por una gran mente, estos grises, y bueno, pues les estuvieran, esta gran mente les estuviera infundiendo órdenes constantemente para que desarrollaran los trabajos. Dice: estoy de acuerdo contigo en gran parte. Los grises piensan y actúan de forma coordinada y supeditados a una gran energía o poder mental, trabajando a nivel colectivo, cuya vital responsabilidad es la de entregar órdenes y dirigir a distancia. Tilton ha compilado cientos de páginas de información, documentos y fotos realizados a la base Dulce. Y respecto a Paul Benowitz, sus investigaciones han sido sumamente profundas. Su dirección para solicitar más información es 2163 South 78 East Avenue en Tulsa. Es donde se puede solicitar más información sobre este asunto del que estábamos hablando ahorita. Y bueno, con esto yo creo que nos vamos al primer corte, a ver los saludos que hay, y regresamos con Enigmas y Paradigmas, construcciones subterráneas secretas. Saludos que tengas ahí, Damián. Lee los del Facebook y ahorita regresando. No estoy en el Facebook. Sí, bueno. ¿Qué tal, compañeros? Buenas, ¿ahí me digo? Sí. Ah, ok. Buenas tardes. Pues bueno, aquí nos saluda Damián y pues vamos a mandar unos saludos que tenemos por aquí. Dice: saludos de Puerto Vallarta, Grupo Milagro del
Milagro del Punto. Bueno, pues saludos a Puerto Vallarta. Saludos a los de Puerto Vallarta. Dice, hola, mi nombre es Lulú, desde Poza Rica, Veracruz. Estamos escuchándolos. Bueno, pues saludos ahí a la compañera Lulú. Dice, hola, desde Ecatepec, pues aquí cerquita. Y bueno, pregunta por los días de transmisión del doctor Escamilla. Él transmite los días martes a partir de las 19 horas, hora de la Ciudad de México. Y bueno, ahí lo pueden escuchar en vivo o en sus transmisiones que están en repetición a lo largo de la semana. Y bueno, mandan saludos también, dice, ¿cómo puedo escuchar? Perdón. Dice, hola, soy Ana de Phoenix, Arizona. Lo estamos escuchando. Entonces, saludos hasta allá, hasta Phoenix, saludos, Arizona. Phoenix. Nos están aquí comentando de los programas nuevos del programa de historia de Alcohólicos Anónimos, que no han subido nuevos temas, Vic. Que no han subido los últimos nuevos sí, pues programas. Javier no los ha subido desde hace como 3 meses. Entonces, qué bueno que pregunten para que los suba. Hay que presionar, compañeros, para que... Bueno, y nos mandan saludos desde Colombia también, no deja el nombre. Bueno, pues saludos hasta allá, hasta Colombia. Y bueno, por el momento son todos los saludos. Los demás son, quieren los horarios del doctor Escamilla y cómo contactarlo. Entonces yo creo que regresando, pues damos su número de contacto. Son varias personas que quieren el número de contacto. Pero mientras tanto, pues vámonos a un corte y ahorita regresamos, ¿no? Vamos a corte. Regresamos ahorita en un instante, compañeros. Es la bola de